que usted me acompañe al libro de Lucas capítulo 12, del verso 54 al verso 56. Yo le he puesto como título al tema que vamos a desarrollar en esta mañana, es entender los tiempos de Dios, entender los tiempos. De un tiempo a esta parte, usted sabe que los días miércoles nosotros estamos teniendo un Zoom con los pastores que están allí en Posada. Y justamente yo le estuve hablando un poco sobre la sequía, ¿no? Que la sequía nos lleva a un nuevo nivel, que la sequía nos impulsa a un crecimiento. Y me puse, y eso fue como un disparador para mí, cuando hablé de la sequía. Porque yo no sé si a usted le pasa, pero como que el servicio meteorológico hoy en día está más latente que nunca. A mí me pasa. Yo antes de grabar el auto me fijo cómo va a estar el clima. ¿A cuánto les pasa? Si tiene que hacer un trámite, si tiene que salir. Es como que le hemos dado un lugar preponderante al servicio meteorológico. En mi celular, cada 2x3 aparece un triangulito amarillo y me dice que es tormenta, alerta de tormenta. ¿Sí? Yo no se lo pido, pero aparece y dice alerta de viento, alerta de esto y alerta de lo otro. Y eso fue un disparador para preparar el mensaje en esta mañana. Porque Jesús les habla a los discípulos y les dice lo siguiente. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís. O sea que cuando disipás o cuando ves una nube, dice, agua viene. Y así sucede. Verso 55, cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor. Bueno, acá cuando viene el viento del sur, hace frío. Pero en el contexto de la palabra de Dios, donde está ubicado, dice, hace calor, y lo hace. Pero el verso 56 dice, hipócritas, ustedes saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo es que no sabés distinguir este tiempo? Tremendo, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que Dios está pidiendo a la iglesia es que podamos entender los tiempos que nos está tocando vivir. Pero no por la política, no por las noticias, sino en el nivel espiritual. ¿Cuáles son los tiempos que me está tocando transitar en estos momentos o vivir? Algunos miramos Mateo 24 y nos está mostrando las señales de lo que pronto está por acontecer. Pero estamos entendiendo los tiempos espirituales que nos toca vivir. A veces nosotros transitamos y caminamos en nuestra vida sin entender espiritualmente en qué tiempo yo estoy caminando. Y es importante que como iglesia, como individuo, como sacerdote, como padre de familia, como madre, yo tenga que distinguir los tiempos que me están tocando vivir. Porque si son tiempos difíciles, mi corazón tiene que estar dispuesto a clamar a Dios. Porque si son tiempos de bonanza, tengo que disfrutar de esos tiempos. Pero que tengo que estar alerta en saber en qué momento estoy ubicado en mi vida o en este tiempo espiritual. El Señor reprocha a sus discípulos que podían distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, si llovería o haría calor, pero no podían distinguir que había llegado el tiempo del Mesías prometido. Fíjate vos qué interesante. Ellos podían distinguir si va a hacer calor, no va a llover, pero no pudieron distinguir
porque no eran entendidos en los tiempos de que el Mesías se presentaba delante de ellos. Llegado el tiempo, si usted me acompaña, en el capítulo de Lucas, capítulo 19, me parece que no lo puse el texto ese, pero Lucas capítulo 19, del verso 41 al 44, miren lo que nos dice la palabra del Señor. Y cuando llegó cerca de la ciudad, Jesús, dice que al verla lloró, ¿sí?, sobre ella. Jesús se presenta sobre la ciudad y dice que llora, verso 42, diciendo: oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te van a rodear y con vallado y te asistirán, dice, por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra, a ti, a tus hijos, dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre tierra, por cuanto no conociste el tiempo de la visitación. No pudiste comprender, no pudiste entender, no pudiste captar que yo venía a traerles paz, que yo venía a presentarles el reino. Y ustedes no supieron comprender, no supieron entender, no supieron calcular los tiempos de mi visitación. Yo creo que esto es también válido para nosotros, porque creo que el Señor también está en este periodo tratando de visitar a la iglesia. Creo que en este tiempo más que nunca el Señor está pronto de hacer algo. ¿Se acuerda que hace un par de domingos decíamos que se oyó que vendría una gran lluvia? Oyeron. Y yo creo que en estos tiempos Dios tiene preparado, hablando con pastores de diferentes, aquellos que tuvimos la posibilidad de estar en la convención de la Unión de las Asambleas de Dios hace un par de semanas atrás, las mismas palabras que nosotros estamos ministrando se dieron en ese congreso. Nathan Norris, que es un varón de 44 años, que es inglés, que ahora está viviendo en Estados Unidos, está trayendo un avivamiento impresionante. Él trajo las mismas palabras que hace 2 meses el Señor habló en nuestro corazón, cuando nos decía que estoy escuchando que la voz del novio vuelve. Y yo me guardaba eso, digo, pero Señor, nosotros estamos ministrándolo hace 2 meses atrás, de que estamos escuchando de que el novio viene. Y para esto nos tiene que encontrar a nosotros personas entendidas en los tiempos espirituales que nos toca vivir. No para que no perdamos de vista y sigamos de largo los tiempos de visitación de parte del Señor. Porque Dios quiere hacer algo con usted y Dios quiere hacer algo conmigo, pero tenemos que estar prestos, entender, captar, estar alertas a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer con tu vida y quiere hacer con la mía. Por eso quiero ministrarle 3 puntos realmente rápidos. ¿Por qué? Ciertamente nosotros tenemos que entender los tiempos. Punto 1. Porque es tiempo de estar a cuentas con Dios. Es tiempo de estar a cuentas con Dios. Yo no sé cómo está tu relación con Dios. No la sé. Sé cómo está la mía. Y en la intimidad tenemos que entender o saber cómo está mi relación con el Espíritu Santo. Aquí en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 18, nos dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Arreglemos los números. Arreglemos, estemos a cuenta. Sentémonos y
en el lugar secreto y abrí tu corazón, abrí tu vida, porque yo la quiero ministrar, porque yo quiero ayudarte, yo quiero sacar aquello que no sirve. Estemos a cuenta, dice la palabra del Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, dice, como la nieve, serán emblanquecidos. Y usted sabe que la Biblia describe y nos dice que aquel que dice que no peca, lo hace Dios, ¿qué cosa? Lo hace el Señor mentiroso. Por eso tenemos que estar a cuentas, apercibidos, preparados, porque el Señor en breve viene a buscar a su iglesia. Y el Señor viene a buscar una iglesia, hermanos, primero encendida en el fuego del Espíritu Santo, una iglesia santa, una iglesia que tiene sus cuentas arregladas delante de Él. Dice, si fueran rojos tus pecados, fueran rojos como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice, si quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra, o si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque en la boca de Jehová lo ha dicho. Consecuencias. Si yo no estoy en cuenta delante de la presencia de Dios, van a venir consecuencias sobre mi vida. El pastor David Greco decía, compartí esto la vez pasada, y yo digo, David, en uno de los estudios que estábamos haciendo con él decía que si nosotros nos encontramos en una habitación con una boa o una víbora de esas grandes, ¿viste? Dice que muchos de nosotros lo que haríamos como cristianos pentecostales es en el nombre de Jesús tomarla de la cabeza y decirle te he vencido. Pero que la palabra de Dios nos dice que no debo hacer eso, sino que la Biblia dice que yo debo huir de todas esas situaciones que realmente pueden perjudicar mi vida espiritual. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, tenemos que estar a cuentas con el Señor. Lo que primero Dios nos va a estar reclamando es estar a cuentas. El Señor dice estar en paz con Él. ¿Cómo está tu relación delante del Señor? Porque cuando nuestro pecado está como el rojo carmesí, lo primero que perdemos es ¿qué? La paz. ¿Sí o no? Yo me siento mal. Siento que no estoy haciendo las cosas bien. Siento que defraudé al Señor. ¿Sí o no? Por eso necesitamos que Dios restaure en nuestras vidas esa paz. Porque la paz, ¿saben lo que sucede? La paz nos trae temor. La paz nos quita el temor. Nos quita el temor de avanzar. Nos quita el temor de proyectarnos. Porque todavía es tiempo de proyectar. ¿Sí? Alguien dijo, yo espero que la venida del Señor venga. Sí, yo la estoy esperando. Pero yo desarrollo mi vida como vivía el Señor de acá 100 años. Porque yo me acuerdo en una época que todos esperaban que viniera el Señor, nos llevaban los chicos a la escuela, dejaban las universidades. No, el Señor ya viene y nadie hacía nada. Pero vos tenés que esperar al Señor que Él venga, pero proyectar tu vida para desarrollarte y crecer en el nombre de Jesús. Es más, mira, me quedé asombrado. Yo digo, qué linda, qué bueno que es la comunión, ¿no? Porque en estos días me comencé a encontrar un montón de testimonios impresionantes. Cómo Dios está prosperando y bendiciendo a su pueblo. Y yo digo, ¿por qué no cuentan estos testimonios? Hablen, cuenten, digan lo que Dios está haciendo con ustedes. Uno se compró el auto, el otro, Ezequiel dio testimonio conjuntamente con su esposa, nos tomamos la determinación de mudarnos y el Señor nos bendijo, ¿qué te regalaron? Heladera, seca, ropa. Impresionante, eso solamente lo puede el Señor cuando nosotros estamos en paz con Él. Amén.
nos sentimos confiados. Pase lo que pase en el mundo, sabemos que tenemos una propia identidad. Somos sus hijos. Y esto es importante, el tema de la identidad, porque en este tiempo el enemigo se va a levantar para tratar de quitarte la identidad. Si él logra sacarte la identidad como hijo, va a lograr que vos no recibas las promesas de parte del Señor. Juan 1:12 dice: mas a los que creen, a los que recibieron en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios, y si soy hijo, soy heredero de cada una de sus promesas. ¿Amén? Esa es la paz que tenemos, la seguridad en el Señor. Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo soy su hijo y el Señor me va a guardar tanto a mí como a mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Reciba esta palabra de parte del Señor. Punto 2. Porque es tiempo de buscar más de Dios. Y cuando yo estaba armando este bosquejo me llamó la atención porque dije, es tiempo de buscar más de Dios. Y el Espíritu Santo me guió a poner y a Dios. No tan solo más de Él, sino a Él. ¿Cuántos entienden esta verdad? Alguien dijo que no sabemos interceder. Alguien dijo que no sabemos orar. Porque la mayoría de nuestras oraciones son oraciones de peticiones, de que estamos pidiendo. ¿Sí o no? Cuando oramos, usted escuche su oración, está siempre centralizada ¿en qué? En el pedir. Sí. No sé cuándo le pasa, pero a mí me pasa. Centralizo mi oración en pedirle a Dios. Porque tengo necesidades, sí, está bien. Pero no centralizo en tener una intercesión delante del Señor. No intercedo en la necesidad de conocerle en la intimidad. Yo siempre digo que a veces nos sucede en la oración que nosotros, viste, como un loro parlanchín, estamos, Señor, esto y lo otro, dame esto de acá. Y cuando Dios quiere hablarte, tranca. Tenemos que darle el lugar al Señor. Por eso es necesario entender los tiempos. Es necesario, hermanos, tiempo de buscar a Dios y a Dios. Tenemos que buscar de Él. ¿Qué es buscar de Él? Buscar de su presencia, buscar de su espíritu, buscar de llenarnos de Él, pero también a Él, conocerle a Él, tener intimidad con el Espíritu Santo. Tener intimidad con el Señor. Los cristianos, hermanos, tenemos que ser entendidos en los tiempos a través de la revelación del Espíritu de Dios. La Escritura dice que el Señor nos va a hablar lo que el Padre y el Hijo están conversando, Él lo va a trasladar a nuestra vida. Tenemos que encontrar la voluntad de Dios y conocer la voluntad de Dios. Por eso es tan indispensable en este tiempo entender los tiempos, porque es como que estamos con el diario del día de mañana. ¿Sí o no? Porque el Señor nos revela su voluntad, porque el Señor nos muestra. Por eso la importancia, el tiempo de buscar más de Dios y a Dios. En el libro de Amós capítulo 5, verso 4, dice, pero así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis, y no buscáis, dice, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Así dice el Señor a la casa de Israel. Búsquenme porque me van a hallar, no me busquen en cualquier lado, búsquenme. Tengan una relación conmigo, es una invitación de parte del Espíritu Santo a la iglesia de Dios. Búsquenme, sean saciados, reciban de mí.
Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre no nos dará de su Espíritu a cada uno de nosotros? Yo, porque tenga hijos grandes, yo no me olvido de ellos. Al contrario, trato de ayudarlos. Y si yo soy malo, porque la palabra lo dice, ¿cuánto Dios más no me va a dar Él de su Espíritu? Entendidos en los tiempos, buscar más de Él, pero también buscarlo a Él. Amén. Es tiempo de buscar a Dios, más de Dios. ¿Qué significa buscar a Dios? Salmo 16:11 nos invita a buscar su presencia. No hay forma de que yo pueda entender los tiempos si yo no tengo intimidad con el Espíritu Santo, si yo no busco de su presencia. Usted no espere recibir nada de parte del Señor si usted no tiene ni yo tengo revelación o tengo intimidad con el Espíritu de Dios. El Salmo 16:11 nos dice lo siguiente: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. Me mostrarás la senda, me encaminarás, me llevarás, me vas a enviar, me vas a hacer caminar. Qué interesante. Por eso la importancia, hermanos, de buscar a Él y de conocerle a Él, es buscar su presencia. Y a veces ayer yo decía que en estos días, este último mes, para mí fue meterme, como son esos lugares donde no hay sonido, donde no hay nada, ¿cómo se llama? Acústica, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, es como una burbuja acústica, ¿no? Que yo estaba tratando de buscar la voz de Dios y Dios no me hablaba. Y seguía hablando con Dios y no me hablaba. Y entré en un silencio de parte del Señor que no me hablaba. Y yo lo buscaba de noche, lo buscaba de día, y el Señor no me hablaba. Lo único que me marcaba era su silencio. Pero aún en el silencio, en este último tiempo, aprendí a descubrir que en el silencio Él también me hablaba. Aprendí a descubrir que en el silencio yo tenía que tener el oído bien afinado para escuchar el susurro de la voz de su Espíritu Santo. Que en el silencio es una forma también de transmitirme y decirme: yo tengo el control de toda la situación. En el silencio que yo estaba desesperado para escuchar su voz, Él me decía: quédate tranquilo, yo tengo el control de todas las cosas. Pero necesitamos buscar su presencia. Porque cuando me ha pasado un momento de mi vida, cuando he sentido el silencio, me he desesperado. Cuando no escuché su voz, me encontré perdido. Cuando no escuché su voz, realmente estaba descontrolado. Pero en esta ocasión el silencio de parte de Dios me demostró, en buscar su presencia, que Él seguía teniendo el control de las situaciones. Acostumbrarnos a ser agradecidos es también buscar a Dios. Ser agradecidos. Y es una faceta que muchas veces nos olvidamos. Allí, por favor, en el Salmo capítulo 100, verso 4. Acostumbrados a ser agradecidos. Pasaron tantos años, ¿no? Que es como que a Dios ya es una obligación que Él me bendiga. ¿Sí o no? Nos conocemos tanto, hace 40 años que estamos caminando junto con el Señor, que yo ya me olvidé de agradecerle por cada cosa en mi vida. Hasta ya me he olvidado, tenemos una relación tan estrecha que hasta me he olvidado de darle las gracias por los alimentos. Me he olvidado de a la mañana temprano decirle gracias, Señor, porque puedo abrir los ojos. Gracias, Señor, porque me puedo
levantar en un nuevo día. Gracias, Señor, por el trabajo que me diste, pero ya estamos tan acostumbrados que hemos perdido el ser agradecidos con Dios. Cuando ser agradecido con Dios es una faceta tan importante porque es la puerta que nos lleva a la alabanza y a la adoración. ¿Por qué? Porque nos dice, entrad por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracias. Y el buscar a Dios y la oración es una puerta, dice, entrar por sus puertas por acción. Es la primera puerta que yo paso. Siéndole agradecido a Dios, dándole gracias a Dios por mis hijos, por mis nietos, por mi esposa. Siendo agradecidos a Dios por el sustento que todos los días Él me ofrece. Ser agradecido a Dios por la familia que nos entregó. Dice el salmista, entrar por sus puertas con acción de gracias, luego por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. No te olvides de ser una persona agradecida a Dios. No lo olvides, porque esa es una forma de también tener un encuentro con nuestro Dios, de ser agradecidos. Yo no sé la satisfacción que vos tenés cuando podés bendecir a tus hijos y son agradecidos. Es como que el pecho se te inflama. ¿Sí o no? Es que te llenas de gozo sabiendo que tus hijos te agradecen por lo que hiciste por ellos. Porque les diste una carrera, porque los ayudaste en momentos difíciles. Y que ellos puedan venir y decirte gracias por lo que hiciste por mí. ¿Cuánto más nuestro Dios no está esperando el agradecimiento de cada uno de nosotros? Algunos estamos achacados, doloridos, pero damos gracias al Señor. Tenemos que ser agradecidos. Pero también una de las formas es vivir una vida llena del Espíritu Santo. Porque sin vivir una vida llena del Espíritu Santo yo no puedo conocer a Dios ni puedo conocer las cosas de Él. No hay forma, lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu es. Yo no puedo ir con mi carne a lo espiritual. No puedo entrar en el ámbito espiritual si estoy trabajando o moviéndome en la cama. Es imposible. Es imposible. Por eso yo me agarro la cabeza cuando hay gente, dice, yo tuve una revelación. No busca a Dios, no ayuna, no ora, no congrega, pero siempre tienen revelaciones. Dios me dijo, Dios me habló, pero no están acompañados de una vida espiritual que es la que marca la diferencia. Como dice la palabra de Dios, hablan de su propio vientre. Por eso la importancia de buscar a Dios, hermanos, en este tiempo para poder conocer el tiempo que nos toca vivir una vida llena del Espíritu Santo. Y es ahí donde yo no puedo dejar de hablar en el libro de Hechos capítulo 1, verso 8, donde el Señor derrama de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y no lo hace una vez, sino que nosotros tenemos que seguir buscando de parte del Señor. Yo una pregunta, que estamos en confianza en esta mañana. ¿Hace cuánto que tus lenguas espirituales no fueron renovadas? ¿Hace cuántos años que estás ministrando las mismas lenguas espirituales? ¿Hace cuántos años que no estás sintiendo un renovar en tu interior? Algo que realmente te transforme, algo que cambie, algo que diga, tuve un encuentro, tuve una plenitud, una llenura. El Señor hizo algo en mi vida. Y esto es una motivación para buscar más de Él y buscarlo a Él. Amén. Punto 3, para ya ir culminando. Lo tercero, porque es tiempo de predicar su palabra.
Si somos entendidos en los tiempos, tenemos que entender que hoy es el tiempo de hablar de Jesús. Hable de Jesús. Comparta a Jesús. Hable a sus amigos, a sus vecinos. Hable a sus parientes. No dé chance para el día de mañana. Hoy es el tiempo de hablar de Jesús. Y en el libro de Juan, capítulo 4, verso 35, la Escritura nos dice lo siguiente: no dicen ustedes, no dicen muchos. Ayer en la reunión que tuvimos nos decían: queremos que nos vengas a ministrar sobre evangelismo, queremos hacer una campaña. Y justamente habíamos hablado a la tarde con algunos hermanos y digo: qué bueno salir a la calle a tener una campaña en un barrio, necesitamos, qué lindo sería hacer una campaña evangelística. Porque es el tiempo de hablar de Jesús. Porque muchos dicen: aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la siega. Un comentarista dice que en este pasaje, porque ya están blancos para la siega, mirad los campos, era porque en ese momento los samaritanos se vestían con ropas blancas. ¿Sabían eso? El samaritano tiene una particularidad: se vestía con vestiduras blancas. Y dice que transitaban, lo que Jesús estaba viendo era que un grupo de samaritanos estaba viniendo y les dice a los discípulos: ustedes dicen que falta para predicar, pero yo les digo, mirad, ahí tienen el campo. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Señor, ¿será este el tiempo o no será el tiempo? Señor, a veces nos ha pasado, no es el tiempo para que yo le hable de Jesús. ¿A alguien le pasó esto alguna vez? ¿Quién te dijo que no era el tiempo? ¿Quién te dijo que no era el tiempo? Si los campos ya están listos para cegar, si el tiempo de hablar a Jesús es el indicado, el especial, porque la humanidad está sufriendo dolores de parto, porque el mundo está sufriendo y tenemos que hablarle de Jesús. Así como nos enseñan los días martes sobre misiones y nos envían y nos llevan a la África y nos llevan con nuestra imaginación, vamos a diferentes, pero ¿qué del vecino que tengo al lado? Yo no puedo ir al África, no tengo ni siquiera para el pasaje. ¿Sí o no? Pero tengo el vecino, la vecina. Tengo mi familia que todavía hay algunos que están dando vueltas. Es el tiempo de predicar de Jesús, porque es una forma también de entender los tiempos. No dejes de hablar de Jesús. Compartí a Jesús. Habla de Él. Es tiempo de predicar su palabra. Más que nunca debemos hablar de Jesús, porque los campos están listos para la siega. Y esta es una forma de entender los tiempos. Porque el Señor dijo que cuando Él tiene a veces por tardanza, porque todavía no se ha sido predicado el Evangelio en todas las naciones. Aunque en un chasquido el Señor puede hacer que el Evangelio sea conocido a través de las redes sociales, de la televisión. La otra vez me llamó mucho la atención que un jugador de la selección argentina, que yo ni sabía, Enzo Fernández, cuando jugaron el partido, sacó y puso Enzo Fernández. Mirá vos el trabajo que están haciendo los deportistas, ¿no? Salió con la camisa, la gloria es para Jesús. Lo tenés a ¿cómo es este muchacho?
a Falcao o a algunos otros que los conocemos. Pero Enzo se sacó la camiseta de la selección argentina y pudo dar una noticia a todo el mundo. Gloria a Dios. Tremendo. Yo no sé si ustedes vieron los mundiales. John 3:16, me parece que este último mundial no está, no sé si alguien agarró esa bandera. Pero usted iba a todos los mundiales y aparecía John 3:16. Es el tiempo de hablar de Jesús. Ellos tienen la posibilidad de hacerlo masivamente, pero nosotros podemos agregar nuestro grano de arena. Hermanos, es tiempo de entender, permítanme la repugnancia, dijo el otro, de entender los tiempos de Dios. ¿Cuál es el tiempo que estás viviendo? Y quizás vos me digas de aflicción, de dolor. Quizás estoy distraído, no estoy entendiendo los tiempos. No los comprendo. Pero Dios quiere invitarte a que puedas tener intimidad con Él, que puedas estar en su presencia, para que Él te pueda mostrar su voluntad. Los tiempos los pastores no te los vamos a dar. Los profetas, apóstoles, los tiempos te los va a entregar el Espíritu Santo cuando vos y yo tengamos una plena intimidad con el Señor. ¿Amén? Ser entendidos en los tiempos. Amén. Gloria a Dios. Cuando yo estaba armando este mensaje hace 2 o 3 días atrás, le dije al Señor allí en mi escritorio: Señor, yo quiero ser una persona que pueda entender los tiempos que me están tocando vivir. ¿Viste que algunos salen con el paraguas cuando hay un sol bárbaro? ¿Viste que algunos salen con pilotos cuando el cielo está estrellado? ¿Viste que hay algunos que salen con un tapado cuando es verano? ¿No te llama la atención? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué sucede? ¿Anda mal el termostato? ¿Qué es lo que pasa? Y a veces hay gente dentro de la iglesia que le pasa lo mismo. No entendemos los tiempos. Y Dios quiere llevarnos a eso, a que usted y yo podamos entender los tiempos que nos toca vivir, a experimentar, tener una comunión con el Espíritu Santo, para que Él pueda hablar a lo profundo de nuestro corazón. Que nuestro oído esté de tal forma destapado, santificado, purificado, que podamos escuchar en medio de toda esta tormenta que se levanta la voz del Espíritu Santo, hablando a la profundidad de mi corazón. Que cuando Él me diga, correte, yo pueda estar sensible y correrme para que yo pueda hacer su voluntad. Que cuando Él diga es el tiempo de caminar, yo pueda andar y caminar, porque tengo la sensibilidad del Espíritu Santo. Que cuando Él me diga, podés hacer esto, tenga la certeza de que es Él, porque va a bendecir mi vida, mi hogar y mi familia. Necesitamos, iglesia, ser entendidos en los tiempos. Y en el Antiguo Testamento nos habla que había una familia que era entendida en los tiempos. Eran los hijos de Isaacar. Dice que conocían de tal forma los tiempos que las demás tribus las seguían, porque reconocían que estos escuchan la voz de Dios. ¿Cómo me gustaría que alguna vez alguien dijera de que Gustavo es entendido en los tiempos, que reconoce la voz del Señor? Que alguien pueda seguirme, porque escucha, sí que escucha la voz de Dios. Y eso no es para uno, ni para dos, ni para tres, sino que es para la verdadera iglesia de Jesús. Y yo oro en esta mañana para que vos seas una persona entendida en los tiempos. Si realmente quieres ser entendida en los tiempos,
quiero invitarte que solamente esto es personal y particular, ya estamos terminando. Volver a cómo ser entendidos los tiempos en el fondo, porque hoy nos toca trabajar, hoy nos toca meter la mano en el arado, ¿sí o no? Hay veces que nos toca usar la corbata y el traje, y hay veces que nos toca, eso es también entendido los tiempos, ¿sí o no? Todo tiene su tiempo debajo del sol. Pero si querés ser entendido en los tiempos, allí donde estás, quiero invitarte a que cierres tus ojos.